Y bienvenidos todos. Es un gusto verlos aquí. Vamos a empezar en esta tarde, pues, de esta primera conferencia. Y antes que nada, pues, recibimos los saludos de Monseñor César Garza, que es el encargado principal de aquí de la DIVIC. Bienvenido, Monseñor. Gracias. Buenas tardes o buenas casi noches en algún lado probablemente. Bienvenidos a estas charlas que vamos a tener, estas conferencias en este mes de diciembre, en el mes de enero, como charlas que nos preparan a la vivencia, a la experiencia de la jornada eclesial de la vida consagrada en el día 2 de febrero. Les doy la más cordial bienvenida. Es un gusto poder o encontrarnos por este medio. También como es un gusto presentarles, ahorita lo va a hacer el padre Juan Francisco a detalle, pero le quisiera también dar la bienvenida al padre Jorge Atilano, quien va a compartir hoy con nosotros esta reflexión, esta meditación, esta charla. Bienvenidos, bienvenidas a cada una de ustedes. Les enviamos de parte de la DIVIC, a nombre de los obispos, un saludo, un fraterno abrazo y también les reiteramos nuestras oraciones. Por favor, salúdenos también a cada uno de sus miembros de sus comunidades y bueno, pues a disfrutar lo que somos, que es una forma de promover el amor a Dios y el carisma de nuestros institutos, disfrutando lo que somos con todo el corazón. Gracias y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Paz y bien. Muchas gracias, Monseñor César. Pues estamos aquí todos reunidos y es un gusto poder estar en este tiempo de Adviento y iniciando con estas conferencias. Y me permito dar un poco el orden. Vamos a iniciar con la presentación del padre Jorge Atilano. Después tendremos su conferencia magistral durante más o menos hora 10 minutos. Después tendremos una sesión de preguntas y comentarios para finalizar esta sesión aproximadamente a las 6:30. Pues sean todos bienvenidos. Hago la presentación de nuestro conferencista magistral, el padre Jorge Atilano González Candia, sacerdote jesuita, nacido en Huatusco, Veracruz. Tiene 53 años de edad y jesuita desde 1992. Estudió filosofía y ciencias sociales en el ITESO del 94 al 99. Teología en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México del 2001 al 2005 y maestría en ética social en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile del 2013 al 2014, proyectos donde ha trabajado. Proyecto de vivienda para los damnificados del huracán Mitch en el Progreso Lloro, Honduras, del 99 al 2001. Director del equipo de vocaciones jesuita de la provincia mexicana del 2005 al 2012. Director y fundador del CIAS por la Paz AC del 2015 al 2020. Actualmente es encargado del sector social de los jesuitas en México desde 2020 hasta la fecha y director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz. Publicó investigación etnográfica sobre las maras en Honduras en libro En busca de la fraternidad perdida del 2001. Se tituló en el grado de magíster con la tesis Estrategias de Políticas Públicas de Seguridad, un análisis desde el enfoque comunitario. Y es coautor de los libros Reconstrucción del Tejido Social, una apertura por la paz, 2016. Un camino para la paz, experiencias y desafíos en la reconciliación del tejido social, 2019. Política municipal y organización comunitaria, un desafío para la paz, 2022. 10 modelos de buen gobierno, estrategias para una gobernanza municipal con enfoque de reconstrucción del tejido social, 2023. Y atención a la conflictividad local, propuestas desde la justicia restaurativa,
2024. Tiene también varios artículos sobre seguridad, narcotráfico y pandillas. Pues le damos la bienvenida al padre Jorge Atilano González Candia, sacerdote jesuita, para que nos comparta esta conferencia magistral, Aportes de la vida consagrada para la construcción por la paz. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Padre Juan Francisco. Gracias al Padre Gerardo Reina y también a Monseñor César por esta invitación que me han hecho para compartir esta charla sobre la vida religiosa y la construcción de la paz. Estoy en Honduras y para mí es muy significativo dar esta charla desde aquí, porque aquí fue donde siento que Dios sembró ese llamado a la construcción de la paz. Yo estuve aquí en el año 99, 2000 y 2001 y en ese tiempo no teníamos la violencia que hoy se tiene en el país y aquí me encontré con la realidad de las maras, la Mara Salvatrucha y el barrio 18 y fue como conociendo esta situación, Dios puso en el corazón un deseo de comprender lo que estaba pasando y de aportar. En ese momento lo que hice fue dedicarme a los jóvenes. Sentí ese llamado a estar con la juventud. Así fueron 13 años. Pero ya estando en México de regreso y viendo todo lo que pasó alrededor del año 2010, cuando fue el pico alto de violencia, y estando en unos ejercicios espirituales, ahí en una contemplación veía que Jesús me preguntaba: Jorge, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Jorge, ¿me amas? Y la tercera vez íbamos caminando en el lago y yo lo volteaba a ver y era Jesús crucificado quien me preguntaba: Jorge, ¿me amas? Ahí fue la confirmación de emprender este camino por la paz. Y lo primero fue irme a estudiar para entender lo que estaba pasando. Fui a Estados Unidos y luego fui a Chile a estudiar una maestría. Hice algunas investigaciones para ver qué estaba pasando, primero entender. Y, y de ahí con otro sacerdote jesuita fuimos destinados para armar un programa de paz en México. Eso fue en el año 2016 y con ese programa empezamos a tratar de entender qué estaba pasando en el país y hicimos una investigación sobre cómo se han transformado las relaciones. Y ahí vimos que entrarle a trabajar por la paz es complejo, así como compleja es la violencia. Y armamos un programa que le llamamos el programa de reconstrucción del tejido social. Eh, de ahí empezamos a ver qué teníamos que hacer para construir la paz, por dónde empezar, y armamos propuestas para las familias, para las escuelas, para los barrios, y así vamos trabajando hasta que en el año 2022 se da el asesinato de los padres jesuitas en la Sierra Tarahumara, y es como ante esa situación había mucho jaloneo y decidimos reunirnos con los obispos, en ese momento con Monseñor Ramón, con don Rogelio, con Monseñor Hércules, y también con la vida religiosa, con la hermana Juana de los Ángeles, para pensar juntos qué hacíamos. Y fue como se conformó el grupo del Núcleo por la Paz. Y desde un inicio optamos por hacer un proceso en clave de esperanza y muy incluyente de la diversidad de actores sociales. Y ya son 3 años que llevamos ese trabajo. Ha sido una gran experiencia de discernimiento comunitario, de escucha, de sinodalidad, para poder, a partir de la escucha, captar por dónde Dios nos invita y desde ahí ir construyendo respuestas. Y es lo que les quiero compartir, lo que hemos ido encontrando en este camino de la paz.
Primero, me gustaría aquí mostrar una gráfica. Pues primero señalar que la violencia que vivimos es la parte superficial. Abajo hay todo un proceso de desvinculación social existencial, eh, desvinculación de Dios, de nuestro entorno, de nuestra historia, de la comunidad, y eso favorecido por un individualismo que ha estado cada vez como más radical, más arraigado, que nos hace centrarnos en nosotros mismos y perder el límite en la relación con los demás, y que este individualismo hace que crezcan los conflictos en la vida religiosa y en los barrios, en la familia, en todos lados. Eh, y muchas veces porque no hay instancias donde se facilite la atención a estos conflictos, porque ha habido cada vez pues, y más corrupción dentro de las instancias de justicia, y eso permite que se pueda llegar a resolver los problemas que tenemos. Esto como preámbulo, eh, podemos decir que hay problemas emergentes, pero que esos problemas tienen en su raíz un problema de relaciones, donde está el centro del conflicto, y tiene que ver con causas culturales y estructurales. Esto es para decir, esta situación que vivimos es complicada, pero que el centro de la violencia está en las relaciones, y es donde como vida religiosa podemos tener un aporte. eh, si alguien tiene los símbolos, los signos, las narrativas para atender la ruptura de relaciones que tenemos con la ética, con el entorno, con la historia, con la comunidad, es la iglesia. Y dentro de la iglesia, pues el papel de la vida religiosa es fundamental para poder aportar en la reconstrucción de las relaciones. Yo creo que cada una de ustedes, cada uno ya aporta, y en eso me quiero centrar en este momento. L- Miren, el aporte de la vida consagrada para la construcción de la paz. Pues mencionar que como religiosos y religiosas somos llamados y llamadas a responder a los clamores de nuestro mundo desde un carisma determinado. Es lo valioso que están en una parroquia, están en una escuela, en un hospital, en la montaña, en la ciudad, eh, pero que nos une un llamado común, que es a acompañar a Jesús crucificado, y que es la oración la que nos dispone para escuchar esos clamores. Es la oración que pues nos conecta con el dolor que existe en el mundo por los desaparecidos, por la migración, por los pobres, pero es la oración también la que nos da la libertad para responder a estos clamores. Eh, Necesitamos mucha libertad hoy en día para entender lo que está pasando en el mundo, pero también para responder a estos llamados. Y el Diálogo Nacional por la Paz, pues ha sido una respuesta como iglesia, uniéndonos en esta diversidad que es su riqueza, para responder a la realidad que vive nuestro país. Eh, la violencia que vivimos, pues le da un sentido a este trabajo en red que estamos haciendo por la paz. Eh, pues hemos visto tristemente cómo cada vez conocemos historias que nos hablan de este dolor que vivimos, y que como iglesia también nos ha tocado el asesinato de sacerdotes. Eh, los padres jesuitas, también el padre Marcelo allá en Chiapas, recientemente en Chilpancingo también hubo otro sacerdote, y pues como iglesia, y el padre de Catepec también que lo encontraron embolsado. Son realidades que nos interpelan como iglesia, y más bien no, le dan un sentido a seguir trabajando por la paz, y veo que estas conferencias son parte de ese esfuerzo por prepararnos y entender lo que está pasando. El Diálogo Nacional por la Paz
esta propuesta impulsada también por la vía religiosa, pues es un movimiento plural que articula personas, comunidades e instituciones que desean tener un país en paz. Eh, como iglesia, pues hemos estado vinculándonos con otras denominaciones religiosas, con la universidad privada y pública, con el empresariado, con gobiernos de distintos partidos. O sea, es gente de buena voluntad que desea que mejore esta situación. Y así contribuir a la construcción de la paz en México desde cada rincón. Por eso muy importante, la vida religiosa está en muchos rincones del país. Y entonces, ¿cómo aportamos a la construcción de la paz desde ese rincón en el que me encuentro, teniendo como base el diálogo plural, la participación comunitaria y la corresponsabilidad? Este problema que vivimos en el país, pues no lo va a resolver un solo actor, lo tenemos que resolver entre todos y todas. Y lo que hemos hecho es crear espacios de diálogo entre la diversidad de actores locales, estatales y nacionales. O sea, convocar a dialogar, y es un diálogo entre familias, entre vecinos, entre escuelas, entre párroco, empresarios, gobierno local, entre policías, comunidad. Es abrir el espacio de diálogo que pareciera que hubiera una polarización que no lo permite, pero más bien hemos encontrado mucho deseo de encontrarse con el distinto y construir junto con nosotros. Y en esos espacios de diálogo lo que hacemos es socializar buenas prácticas. Eh, hay muchas buenas prácticas, y nos hemos sentido identificados con Jesús, que la predicación de la buena noticia. O sea, hay buenas noticias en el país, hay gente que está haciendo desde diferentes enfoques muchas actividades por la paz. Y es socializar las buenas prácticas que hacen unos grupos y otros para poder animar, inspirar, generar la participación de otros actores. Y así construir acuerdos que permitan avanzar en la construcción de condiciones para la paz. Ese sería lo principal que se está haciendo, y habla pues también de una vocación de aprender a dialogar con otros que no son, que son distintos, recuperar esa buena noticia que existe en el país y a partir de ahí avanzar en la construcción de acuerdos. Y miren, el Diálogo Nacional por la Paz ha llevado ya un proceso de 3 años, y ahí podemos vislumbrar las etapas que hemos vivido y lo que esperamos en el 2026. En el año 2023 se construyó la Agenda Nacional de Paz a través de conversatorios y foros. Se hicieron 1.000 conversatorios, se hicieron 50 foros, y ese documento ha sido un documento muy valioso para entender qué está pasando en la familia, en la escuela, en la comunidad. Ya en el 2024 se hicieron los compromisos por la paz. Ahí se vio qué le tocaba hacer a nosotros como iglesia, como sociedad civil, y qué le tocaba hacer a gobierno. Cada quien asumiendo su responsabilidad. Se hicieron conversatorios para la acción por la paz y foros para construir las agendas locales de paz. Y en este año lo que se ha caminado es, cada institución tiene un contexto distinto, y desde ahí se han estado construyendo proyectos de paz desde la escuela, la parroquia, la universidad, se han sumado las madres buscadoras. O sea, cada instancia ir definiendo un proyecto con metodologías distintas, pero que ahora estamos sistematizando para que en el 2026, que vamos a tener el segundo Gran Diálogo Nacional por la Paz, se puedan presentar las metodologías específicas para cada sector. Esa es una buena noticia, que se ha ido sistematizando lo que se puede hacer desde la escuela, la parroquia, la familia, el gobierno local, y generar la articulación para tener un mayor impacto en el territorio. En este tiempo de logros que se han tenido, pues ha habido una estructura nacional que acompaña los procesos. Hay acompañantes regionales,
hay encargados de formación, encargados de comunicación, y hay 28 equipos estatales con un trabajo permanente que se están reuniendo, están acompañando a las diócesis, a parroquias para este trabajo por la paz. Y se han abierto espacios de diálogo con alcaldes, con gobernadores, con el gobierno federal y cada vez más líderes religiosos, tanto católicos, cada vez más obispos comprometidos, como también de otras denominaciones que se han estado sumando a este compromiso por la paz. También ha habido una presencia en los medios de comunicación del diálogo, como esta unión de la iglesia para responder a una realidad. Y se tienen ya propuestas para los distintos sectores que ahorita les voy a compartir. Hay una propuesta para cada sector y también como Diálogo Nacional por la Paz se han hecho procesos de mediación, tanto entre algún sector de la sociedad con gobierno. Por ejemplo, en Puebla se han hecho las mesas entre las madres buscadoras y el gobierno estatal o en Chiapas, cuando fue el asesinato del padre Marcelo, igual se hizo un aporte para favorecer ese diálogo con la Fiscalía General de la República o con Gobernación. Ahora en Michoacán, igual se da esta situación y se hizo el plan Michoacán, pero veíamos que hacía falta escuchar a alcaldes, sociedad civil, y se abrieron las mesas de diálogo. Eso es la vocación, generar la sinodalidad, la conversación, la escucha. Y miren, estas son las propuestas que se están elaborando. Se hicieron 14 acciones por la paz y lo que estamos eh, integrando es la metodología para cada acción que se propuso. Por ejemplo, está el impulso el apoyo hacia las víctimas de la violencia. Entonces, aquí se ha hecho una propuesta de atención a las víctimas y la búsqueda de personas a nivel municipal y estatal. Y algo que como iglesia podemos hacer son los buzones de paz. También se ha sistematizado y se ha encontrado gente que está trabajando el tema de la paz, pero con los victimarios desde el sistema penitenciario. Entonces ven cómo estamos trabajando con las víctimas, pero también la reeducación de los victimarios. Entonces ahí se está haciendo este trabajo en los penales, generando espacios de diálogo con el diverso. Ahí se han hecho unos círculos de integración. Hace falta muchísimo aprender a hablar con el distinto, con el de otra religión, con el joven, con el migrante de otra cultura, con el que viene de otro estado. Entonces hicieron unos círculos de integración para poder favorecer en el territorio, en la colonia, en la comunidad, el que la gente se conozca, el que compartan sus sueños y también que puedan construir proyectos comunes. Mm, para las familias se han hecho los círculos familiares. Esta metodología ha sido muy acogida por la iglesia. Desde la pastoral familiar se ha estado capacitando, varias dosis se han invitado a capacitar gentes que permitan implementar la metodología de círculos familiares. Ya está hecha, se han hecho varios cursos. Ahorita en la Arquidiócesis de México están haciendo unos folletos también muy concretos de cómo implementar unas fichas. Eso se está difundiendo. Para las escuelas, en la acción de promover una educación para la paz, se han hecho los círculos de paz en las escuelas, eh, que los alumnos aprendan a compartir lamentaciones, preocupaciones que traen, propuestas y que sepan elogiar a los demás, decir cosas buenas de los demás, que eso muchas veces se está perdiendo. Otra acción es la recuperación del espacio público y la organización comunitaria. Es una metodología de recuperar el espacio público como un espacio seguro para el buen convivir. Eh, Desde la calle, la plaza, no sé, el jardín, como un espacio seguro y animar a la participación vecinal. Para el mundo del trabajo, la acción de promover acuerdos laborales que mejoren las condiciones de trabajo, se ha hecho una propuesta que se llama Empresas por la Paz.
es una certificación, es un reconocimiento, es como un reconocimiento honorario para empresas comprometidas por la paz y es incentivar también la participación de la empresa a crear una cultura de la paz al interior y en su entorno. Y se están impulsando en este rubro de comunidades comprometidas con la cultura del cuidado, una propuesta que se ha hecho para la iglesia que se llama Sanar para construir la paz. Esto siguiendo la pedagogía de Jesús cómo ve la necesidad, cómo genera un encuentro significativo, un Jesús que nos hace asumir la responsabilidad, que nos invita a cambiar, que nos hace identificar la misión común y generar un compromiso para reconstruir la comunidad. Eso se tradujo en una propuesta para hoy, cómo sanamos para construir la paz, un envío a construir la paz. Y también está la propuesta del proyecto de vida en jóvenes. Esto nos los han compartido también desde la pastoral social, eh, la dimensión de fe y compromiso social, donde están trabajando esta metodología y nos pareció muy pertinente también compartirla. O en el tema de los migrantes, generar espacios de encuentro entre migrantes para favorecer su integración. O hoy ha crecido muchísimo el tema de las adicciones. Entonces, en una experiencia que se ha tenido en la Tarahumara, se ha construido un modelo de atención en salud mental para la niñez, la adolescencia y la juventud. Ahí es un modelo de prevención, de atención ambulatoria, de atención residencial y de reinserción. Esto ha sido un modelo muy completo que quien más lo ha buscado ha sido un trabajo entre gobierno local y se ha vinculado también la iglesia. Eso se está haciendo en la diócesis de la Tarahumara y recientemente se está empezando en la diócesis de Xochimilco, con la diócesis y la alcaldía. También se hacen en algunos proyectos en Michoacán, en el Estado de México, en Veracruz. Para el cuidado del medio ambiente, ahí la dimensión del cuidado integral de la creación nos ha compartido sus metodologías que nos han parecido muy buenas y las hemos estado integrando también a este listado de metodologías para quienes se sienten llamados a contribuir a la paz desde el cuidado de la creación. Y para la acción de promover la participación ciudadana en la seguridad local, se hizo una recuperación de un programa para favorecer la colaboración entre ciudadanía y policía o crear los consejos municipales de seguridad. Algo muy concreto que vemos aquí, el empresariado que puede vincularse para promover los consejos municipales desde su territorio. O hoy necesitamos aprender a mediar. Como vida religiosa, seguido tenemos que mediar en una familia, entre vecinos, con los niños. Entonces también vimos esta metodología de la mediación comunitaria o tener los protocolos para atender los conflictos. Eso tan Hoy se han multiplicado los conflictos, que necesitamos protocolos. ¿Cómo atendemos el conflicto desde la vida religiosa hasta el salón de clases, los grupos parroquiales? Muchas veces por no tener instancias o caminos de cómo arreglar un problema, eso va dejando muchos heridos en el camino. Gente que se aleja de la iglesia porque no pudo resolver un problema o sí, se sintió no reconocida. También el modelo de policía de proximidad, eso lo vemos importante para el trabajo por la paz, o aprender la cultura de la transparencia. Son las 14 acciones que hemos promovido desde un inicio en el movimiento, pero que ahora le hemos colocado una metodología. Esto ha sido una gran riqueza y es lo que se va a compartir en el segundo Diálogo Nacional por la Paz, que va a ser en Guadalajara a finales de enero del próximo año. Por lo tanto, nuestro horizonte tiene que ver con sensibilizar a las personas en este compromiso por la paz que nos corresponde a todos y todas. Y ahí nos ha ayudado mucho los conversatorios que se han elaborado, los conversatorios por la paz, para generar la participación de actores locales por medio de acciones muy concretas y elaborar proyectos en las instituciones y articular estos proyectos para tener un mayor impacto.
ha sido el camino que hemos seguido en este diálogo por la paz. Y ya en este segundo Diálogo Nacional por la Paz, pues nada, es para que vean cómo se ha integrado a las iglesias, eh, comprender lo que está pasando, las causas de la violencia en México, maneras de participar como iglesia, como iglesias, como empresa, como universidad, como colectivo de búsqueda, un momento también de escucha, de compartir cómo hemos estado, en qué hemos avanzado, y luego ubicar los desafíos de la nación, los desafíos que tenemos en el tema del tejido social, la seguridad y la justicia. Y el segundo día, igual, las iglesias cristianas, cómo reconciliarnos en un mundo dividido. Ese es un gran tema. Hoy, cómo hablamos con el distinto, cómo hacemos el equipo con quien piensa distinto. Si no aprendemos a dialogar con el diferente, los problemas seguirán creciendo donde estemos. Y de ahí los foros para compartir las metodologías de seguridad y justicia y de tejido social, y luego también tener experiencias internacionales de diálogo y construcción de paz, y al final un reconocimiento a alcaldes que se han ido comprometiendo con la paz. Ha habido alcaldes que se han sumado al movimiento y reconocerlos. Y también las iglesias van a hacer una declaratoria de manera conjunta de un compromiso para construir la paz desde estas diferentes también tradiciones religiosas. Y al final, la oración en este rito indígena y un camino de escucha y de construcción de paz en lo local que se llama Te escucho, ¿me escuchas? Un camino para hacer una acción y desarrollar un proyecto, dar habilidades. Hemos aprendido que esto tiene que ser un proceso para generar habilidades poco a poco y un reconocimiento a las empresas por la paz, una Eucaristía al final. Y para prepararnos al segundo Diálogo Nacional por la Paz, se han hecho conversatorios sectoriales por la paz. Eh, aprender a este diálogo plural para generar la participación de distintos sectores. Entonces, se usa la metodología de conversatorios para generar un diálogo horizontal que permita construir propuestas locales de paz y se prepara en condiciones para elaborar un proyecto local de paz usando algunas de las metodologías que les presenté. Por ejemplo, el conversatorio uno es para nosotros, las iglesias como constructoras de paz. El conversatorio 2 son las familias buscadoras como constructoras de paz. El conversatorio 3 las empresas. El conversatorio 4 los jóvenes. El 5 las escuelas. El 6 los gobiernos. El 7 las policías. Y el 8 la sociedad civil como constructora de paz. Son los diferentes sectores que se están convocando en estos conversatorios. Y esto también, esta metodología de Te escucho, me escuchas, es un camino que hemos hecho para poder implementar la metodología. Una primera etapa para realizar una acción y es recuperando nuestra historia personal, o sea, ¿qué me tiene aquí interesado por la paz? Para a partir de esa historia personal construir la historia de nosotros y pasar a la historia de la hora, de qué es lo que hoy nos sentimos llamados por Dios para poder trabajar en este tema de la paz. Cómo invitamos a otros y celebramos el proceso, y pasamos a una segunda etapa que ya tiene que ver con un proceso para definir un proyecto. ¿Qué problema queremos atender? ¿Cómo podemos abordar ese problema? ¿Qué metodología queremos implementar? ¿Cómo involucramos a otro y cómo nos preparamos para su implementación? Ese es el camino recorrido. Ahora, ¿cómo se puede sumar la vida religiosa? ¿Y qué podemos hacer desde nuestro lugar, desde la capilla donde trabajamos, desde el hospital, la iglesia, la escuela? Primero, yo creo que lo primero es comprender la realidad que vivimos. Eh, necesitamos entender qué está pasando. Y ahí nos puede ayudar la Agenda Nacional de Paz, que habla desde la familia hasta las cárceles. Y eso nos puede ayudar a entender qué está pasando
para poder entender también qué respuesta tendríamos que dar y ubicar la metodología que pueda impulsar desde la obra apostólica en la que estoy. Decir, si estoy en un colegio, me interesan los círculos de paz. Si estoy trabajando en las familias, a, a ver, voy a conocer los círculos familiares. Si estoy con las madres buscadoras, a ver, vamos a buscar, vamos a leer estas propuestas para crear esas instancias de búsqueda en lo municipal o en lo estatal. O si estoy en la universidad y tengo muchos problemas, a ver, el protocolo para atender los conflictos, me urge un protocolo. O o si estoy en una parroquia y tengo muchos problemas, oigan, ¿cómo hago un protocolo para atender conflictos? O si me toca mediar, aquí está la mediación. O sea, queremos que sea una formación autodidacta y contagiarnos de esta cultura del cuidado que favorezca el tejido social, la seguridad y la justicia. Y formarse para la implementación de la metodología de manera autodidacta, buscando a otros que puedan ayudarnos, pero la formación es clave para que podamos avanzar en estos temas o darle un enfoque de construcción de paz al trabajo que ya realizan. Ahorita explico cómo podemos dar el enfoque, pero no necesariamente tenemos que hacer más cosas. A lo que hacemos le podemos dar el enfoque, la dirección. Ahorita les comparto las habilidades que hoy se necesitan desarrollar para construir la paz o participar en los equipos estatales, los equipos diocesanos o locales de construcción de paz que se han estado armando. Eh, y hoy el enfoque de paz, el horizonte para construir la paz, implica desarrollar 6 habilidades. O sea, si digo, pero yo qué puedo hacer, yo les diría, miren, necesitamos desarrollar la empatía. Es la base de la paz. Ser empáticos con el otro. Es algo básico, ¿eh? Desde el saludo, aprender a saludar, aprender a mirarnos, a saber preguntar, preguntarle al otro, oye, ¿cómo estás? ¿Qué piensas? Oye, ¿cómo te ha ido? O sea, ya hemos perdido la capacidad de preguntarle al otro para generar una conversación. Más bien se ha posicionado la idea de criticar al otro, establecer diálogos en torno a críticas, ¿no? Luego, la escucha, la habilidad de escuchar. eh, para escuchar necesito poner atención, concentrarme. Estamos en una sociedad que nos distrae mucho. Entonces, saber escuchar, ponerle atención a lo que me está diciendo y a cómo me lo está diciendo para poder responderle a lo que me pregunte o a lo que me esté manifestando. Y la tercera es aprender a dialogar. Eh, cómo puedo dialogar desde la empatía, desde la escucha. Cómo respondo desde la empatía y la escucha. Saber dialogar implica profundizar en una realidad, mirar más allá de la palabra, mirar más allá de lo que se me está manifestando para entender al otro y desde ahí poder conocerlo, construir algo juntos. La cuarta es el consenso. Yo creo que es la gran habilidad que hoy necesitamos, consensar. Estamos caminando hacia un mundo diverso y eso implica mucha habilidad de consensar. Pensamos distinto, necesitamos aprender a ceder para poder avanzar en los acuerdos. Entonces, ¿cómo consensar con el otro? ¿Cómo escuchar, cómo cedo para poder construir algo común? Y así llegar a un acuerdo con el otro, un acuerdo de palabra, un acuerdo firmado, pero construir acuerdos y la transformación de conflictos. Cómo ante un problema aprendemos a darnos la pausa, respirar, decirle, platicamos mañana, realmente sí platicar mañana, oye, a ver cómo te sentiste en esto que pasó, qué crees que necesitamos, bueno, de esto de que eres responsable, de que soy responsable,
qué es lo que tenemos que cambiar, qué tenemos en común y a qué nos comprometemos. O sea, yo creo que son las habilidades que hoy necesitamos desarrollar para construir la paz. Y quiero concluir esta parte con este video que refleja esta diversidad y el trabajo que se está haciendo como iglesia por la paz. Vamos a escucharlo. En el corazón de nuestra patria, donde la esperanza aún lucha por no desvanecerse, iniciamos la tercera etapa del Diálogo Nacional por la Paz. Aquí no hay distancia que el diálogo no pueda salvar. No hay fractura que el encuentro no pueda sanar. Sembramos la semilla de la paz en conversatorios y foros, construyendo una agenda nacional. Luego, en cada rincón de nuestra tierra, tejimos acciones locales, firmando compromisos por la paz con aquellos que buscan gobernar y abrazando iniciativas creativas de construcción de paz surgidas en comunidades y municipios. Ahora nos enfrentamos al desafío mayor, la implementación. Conformar comisiones de seguimiento, diseñar estrategias y formar ciudadanos comprometidos con un único objetivo: revertir la violencia y construir un futuro de paz. El diálogo es la llave que abre las puertas del entendimiento. Superar el egoísmo y la falta de apertura nos permitirá integrar la diversidad en un solo tejido social. Buscar la verdad en cada palabra nos llevará a construir puentes donde antes solo había barreras. En esta etapa, todos somos responsables del bien común. La cercanía y la compasión redescubren su valor en un México que parecía fragmentado. Por eso, volvemos a invitarnos a proponer proyectos locales de construcción de paz desde sus propias realidades y esperanzas. La paz exige trabajo continuo, relaciones basadas en la confianza y el respeto. Renunciamos a la violencia y abrazamos el diálogo como nuestro único medio para resolver conflictos. Cada persona tiene derecho a vivir en paz y seguridad. El amor es la clave para una paz duradera que va más allá de los intereses individuales. El amor nos llama a construir la paz en nuestro país, con cada acción y con cada decisión. El diálogo nacional por la paz avanza, etapa tras etapa, con la esperanza de que un día la paz no sea solo una meta, sino una realidad cotidiana. La esperanza no defrauda, y hoy todos somos artífices de ese anhelo compartido. Esta sería la primera parte de la charla. Si quieren, podemos abrir ahora a preguntas para estar aquí haciendo este diálogo con ustedes. Muy bien, Padre Atilano, muchas gracias por esta primera parte y vamos a disponernos a hacer esta sesión de preguntas donde pues debemos tomar pues a través de esta conferencia que nos invita a sensibilizarnos y a tener conciencia sobre el horizonte para construir caminos de paz. Pues bienvenidos los que quieran levantar su manita o los que puedan eh, preguntar, bienvenidos si tienen alguna contribución o algo. En este momento se abre el plenario para... Sí, Claudia Edith, bienvenida. Muchas gracias. Pues más que pregunta, por el momento, al momento de estar exponiendo el tema, me surgieron dos ideas.
Una es, soy virgen consagrada de Michoacán, Arquidiócesis de Morelia, y actualmente estamos recibiendo cursos o talleres a través de Hilton, y cuando decían que nos quieren pues capacitar a toda la vida religiosa, pensaba que es un buen medio porque ahí la asistencia es aproximadamente entre 200 a 300 personas de vida religiosa. Entonces pudiera ser algún medio para hacernos llegar información, o bien ustedes puedan utilizar ese canal. Y la otra, pues cuando comentaban de que qué cosa nos une a los que pues de alguna manera tenemos diferente credo, pienso que en la actualidad pues los valores humanos, primeramente, porque creo que todos, independientemente del credo que tengamos, no nos gusta que nos roben, no nos gusta la violencia. Entonces los valores básicos del ser humano, pues los humanos son los que ahorita pues serían como que el punto de unión entre todos los credos y géneros y diferentes edades en nuestra sociedad. Es lo que puedo aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Claudia. Y padre Jorge Atilano. Sí, gracias. Sí, creo que la base de la propuesta es la formación. Entonces, buscar instancias para formarnos será muy bueno y seguir formando la vida religiosa me parece muy bien. Y igual, yo creo que lo que une, la palabra clave que puede unir a la diversidad de actores es la convivencia. O sea, estamos perdiendo habilidades para convivir y eso lo acepta el de otra religión, el maestro de la escuela, el empresario, el presidente municipal, el- las iglesias. O sea, eso es un hecho de que estamos perdiendo habilidades para convivir y necesitamos recuperar habilidades. Por eso lo último que insistía de empatía, de escucha, de diálogo, de consenso, de acuerdos y resolución de conflictos. Sí, gracias, Madre Claudia. Y aquí hay una consulta de la Carmelita de la Ciudad del Carmen. ¿Qué significa DNP por caridad? Ah, Diálogo Nacional por la Paz. Diálogo Nacional por la Paz. Muy bien. Las hermanas madres franciscanas, Tor, bienvenidas. Bueno, pues yo quisiera compartir que me ha parecido muy importante todo lo que han dicho y para iniciar, pues más que nada, comenzar uno mismo y como han dicho, ¿no? El dinamismo, que pienso que esto es providencial porque es del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como el Espíritu Santo es dinamismo, pues hay que empezar desde, primero yo, a este dinamismo del diálogo, porque si no me abro, si no soy sincera, pues desde ese punto ya no estoy dialogando. Y me parece muy importante porque esta es una gran riqueza y sobre todo pues la divina providencia, ¿no? Que nos pone esto y a mí me alegra bastante. Y lo que puedo compartir es que, pues, con la gracia de Dios, desde este momento quiero empezar y me uno a ustedes en la oración. Eso es todo. Gracias, hermana. Sí, muy bien. Fomentar el diálogo, la escucha. Yo creo que el Papa Francisco insistía esto desde la sinodalidad. El Papa León igual, pero habla ahora de la unidad. Para estar unidos necesitamos dialogar, necesitamos saber conocer al otro, saber escuchar al otro. Sí, gracias. Aquí está, Padre Juan Francisco, hay una pregunta aquí en el Sí, chat. aquí hay una de Asunción Querétaro. ¿Hay alguna formación para la paz, capacitación para la atención de conflictos que recomienden? Sí, estamos, como lo mencionaba, hay dos materiales que estamos armando. Uno es sobre la mediación y otra es sobre los protocolos para la atención de los conflictos. Eh, la mediación
tiene que ver cuando dos partes que están en tensión ya no pueden hablar y necesitan de un tercero. Ese tercero muchas veces es una religiosa, un sacerdote, el obispo, o sea, hay un tercero que entra para facilitar ese diálogo. Sí, entonces se está armando el material sobre los pasos de la mediación, cuáles serían los pasos para mediar, los tipos de mediación, cuándo es posible mediar, la función del mediador. Sí, ese sería. Y cómo acompañar un diálogo, qué preguntas hacer. Pareciera que un problema se resuelve de manera sencilla, pero no, hay todo una experiencia que ha hecho construir un método y eso facilita el diálogo con el otro. O sea, cuándo es posible mediar, cuándo se puede hacer algún tipo de conversación, pues más entre ellos mismos. Entonces, ese material se está preparando y el otro material es sobre cómo construir un protocolo de atención al conflicto. eh, Poniendo los pasos muy sencillos, ¿va? A ver qué problemas tienes en tu instancia, quiénes son los involucrados, cuál es el proceso que haces, cuál es el proceso que tendrías que hacer, cuáles serían las consecuencias que se darían, cómo se haría ese proceso de reparación del daño, de reeducación a la persona. Entonces, eso se está también haciendo. Son los dos materiales para la atención a los conflictos. Eso lo vemos muy necesario en todos lados, ¿va? Eh, entre, desde los grupos de iglesia o al interior de la comunidad, tantos problemas que luego hay con la superiora o con el superior y por no tener estos procedimientos de cómo resolver un conflicto, cómo dialogar. Y también hemos hecho un material, aquí lo quiero nada más presentar, inspirado en la pedagogía de Jesús, eh, cómo Jesús, él, cómo se acerca para atender una ruptura. Entonces, nada más lo voy a poner aquí. Y ahorita vamos con la siguiente. Es esto. Sanando con Jesús. Vean cómo si unimos la vida pública de Jesús y el modo de proceder de Jesús en la resurrección, podemos ubicar 6 pasos. El primer paso es cómo Jesús ubica la necesidad de la comunidad. Por eso va con los pobres, enfermos, acusados de pecadores y ubica qué pasó, qué se desconectó, quién lo necesita. Y de ahí pasa al encuentro. En el encuentro, genera un encuentro para donde la gente sana a través de la mirada, la cercanía, de tocar, expulsar. Y cómo Jesús más bien va a decirle, tu fe te ha salvado. O sea, les hace asumir una responsabilidad y que el gran cambio se da cuando los discípulos, ya en la resurrección, cuando los discípulos se dan cuenta de cómo Dios aparece en eso que nos hace sufrir. Eh, en el peregrino de Maús lo vemos, o cuando aparece a los discípulos y que están encerrados por miedo, como cuando se dan cuenta de que es Jesús y que aparece en el momento doloroso de su vida, ahí es lo que puede transformar. Y luego Jesús aparece dando una misión común y animándonos a un compromiso de construir la unidad, un solo corazón y un solo espíritu. Estos 6 pasos de Jesús lo transformamos en una pedagogía del buen convivir, con las preguntas de, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos en común? ¿Y qué acuerdos llegamos para el buen convivir? Son los 6 pasos. Esta herramienta nos ha ayudado mucho para construir varias de las metodologías que hemos presentado. Son 6 pasos muy concretitos que nos ayudan a eh, caminar hacia el buen convivir o resolver un problema. Sí.
Gracias. Y aquí nos preguntan dónde se podrían encontrar esos materiales, cómo conseguirlos, mi Rojas. Ajá. Algunos materiales ya están en la página del Diálogo Nacional por la Paz. Aquí se los voy a poner. Es- Así se llama la página, Diálogo Nacional por la Paz. Entonces, y aquí están, ahorita solo hemos puesto la de los círculos familiares y sanar para construir la paz, pero aquí se van a poner las 17 metodologías que estábamos terminando de sistematizar para que ustedes las puedan bajar. Sí, Sí, muchas gracias, padre Jorge. También teníamos al padre Salas ahí levantando la mano. Si está adelante, todavía por ahí, padre. bienvenido, padre. Buenas tardes. Sí, Gracias. primero, gracias por toda la información que nos está dando el padre. Al escucharlo, a mí me vino también una idea. La construcción de la paz, en realidad se hace referencia y solamente se podrá alcanzar pues a base de mucho trabajo. Entonces, todo lo que ha presentado ahorita, pues ha sido trabajos y esfuerzos de años y me hace pensar que el trabajo de la paz, pues es realidad arduo, es un trabajo arduo. Al principio, el padre mencionaba que la violencia es como la punta del iceberg y la raíz, pues tiene otros factores, ¿no? Y veía uno que era el individualismo. Y ahí a mí me cuestionaba porque de pronto, no quiero decir lo que voy a decir que es muy generalizado, pero me da la impresión que de pronto como vida religiosa, de pronto hasta estamos nosotros como que aislados, a veces enajenados de la realidad, a veces como ensimismados por nuestros propios problemas institucionales, la falta de vocaciones o a lo mejor problemas internos, y eso pues es ya un límite para que nosotros seamos verdaderamente constructores de paz porque estamos tan ensimismados y a lo mejor la fugamundi, que era como la separación de lo mundano, ahora la fugamundi pues es en realidad eso, no me interesa el mundo, porque puedo estar muy ensimismado en los propios problemas de la propia institución. Entonces, me hacía pensar eso, primero como una forma de cuestionarme a mí como religioso. ¿No será que yo también estoy como ausente de la realidad? Estoy metido solamente en mis propios problemas, en mi propio trabajo, porque la vida religiosa tiene siempre muchísimo trabajo y a veces por la desmedida de trabajos ni siquiera damos importancia, por ejemplo, a estas charlas a las que se nos convocan o a los mismos trabajos que tenemos en las diócesis o hasta en la misma institución. Ni siquiera respondemos a lo que la misma institución pues nos pide, pues porque a lo mejor estamos como indiferentes a la realidad. Gracias. Sí, padre Ángel, muy de acuerdo. Tiene usted mucha razón. O sea, pensamos que la violencia en México tiene que ver con los narcos, ¿no? Pero lo que yo trato de decir aquí es que tiene que ver con una cultura. Hay una cultura que se está fraguando y que esa cultura está llegando a todos lados. Yo creo que la violencia que más ha crecido en este tiempo, en estos últimos años, ha sido la violencia intrafamiliar. Es la que más ha crecido y no es violencia del narco, es violencia de que como familia se perdió la capacidad de tener empatía, de escucharse. Los papás de ahora ya no tuvieron la experiencia familiar que les permita educar a sus hijos en el ser familia. Había cosas básicas, ¿verdad? De respeto, de escucha, de atención, y eso se perdió, de orden, de disciplina, porque ya no tuvieron los papás de ahora ya no tuvieron esa experiencia familiar y no saben, o sea, no es que no quieran, sino que no saben cómo educar, y eso ha generado una violencia familiar. Entonces, todo lo resuelven con un grito, sea, te dije que te callaras, o el manotazo, ¿va? No me entiendes, o sí, que esa capacidad de escuchar, a ver,
a ver, dime qué pasa, a ver, vamos a platicar, a ver qué necesitamos, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar. Esa habilidad se fue perdiendo, por un lado, y por otro lado, los problemas familiares también se han querido resolver dándoles cosas. O sea, a ver, calma al niño y le dan el celular. Cállate, cállate, cállate. Dándole el celular o dándole el dinero, dándole las llaves del carro, sí, o por violencia, o por no saber dialogar, o por querer resolver las cosas con cosas materiales, sustituyendo la escucha, el diálogo, la empatía. Sí, pero en eso tiene mucho razón Padre Ángel, y en la vida religiosa también nos pasa lo mismo. Eh, Crece mucho una espiritualidad que nos individualiza, eh, que creemos que la relación personal con Dios es la importante, dejamos de ver cómo la relación con Dios pasa por las relaciones con los demás y muchas veces no sabemos cómo resolver un problema, cómo dialogar con la hermana, con el hermano, sentarnos a escucharnos. Sí, creo que es todo un camino. Nos cuesta muchas veces discernir en comunidad porque faltan estas habilidades previas que nos permitan de orar juntos, escucharnos, tenernos confianza para pues discernir juntos. Sí, por ahí. Muy bien. Muy bien, Padre Jorge, pues continuamos con su tema, pues tenemos otros cuantos minutos y después, si hay más preguntas, pasaríamos. Bienvenido, Padre. Sí, miren, lo que quiero explicar ahora son que el núcleo, o sea, el núcleo de esta violencia, la fragmentación social, yo le llamo, es que se han ido perdiendo los relatos con un sentido comunitario. Eh, los relatos que hoy aparecen con mayor fuerza tienen que ver con historias individuales, de éxito individual, con historias de fracaso o con historias de miedo. Y esto debilita el vínculo social. Eh, o sea, se han ido posicionando narrativas más individualistas en todos lados, ¿va? En la vida religiosa y en la sociedad. Esas narrativas que nos hacen vernos como comunidad, que refieren a un fundador que construye esta propuesta en comunidad, una misión, un diálogo, esa ausencia debilita el vínculo y hace que perdamos capacidad para ponernos de acuerdo. Va debilitando. Y que por lo tanto se necesita recuperar narrativas que nos ayuden a entendernos como comunidad, como personas vinculantes con los otros. Por eso las narrativas que hoy nos pueden volver a vincular es la narrativa con un Dios, con un orden, la narrativa de la tierra, o sea, pertenecemos a un mismo territorio, tenemos un lugar común, un espacio común, o la narrativa de nuestra raíz, de nuestras raíces, de gente con tradición, con valores, los testigos, el papel de los testigos. Fíjense que para nuestros abuelos, la vida de los santos los educaron, se sabían las historias de los santos. Y eso se fue perdiendo, esa referencia a testigos, tanto de santos como de abuelos, historias de los abuelos, los bisabuelos, o la historia de que somos comunidad, que somos familia. Eh, Cuando nosotros recordamos estas narrativas, eso ayuda a fortalecer la paz y la dimensión que más ayuda para tenernos confianza es la dimensión celebrativa. Por eso en el vínculo es restablecer la celebración como un sistema de cohesión social. La dimensión lúdica. El sentido de nosotros lo construimos con los ritos, con los símbolos, no con la razón. Y ahí entra la celebración desde la Eucaristía como celebración que nos hace construir el sentido de nosotros. También está el orar juntos, el comer juntos, esta dimensión lúdica
que nos lanza a la dimensión del afecto. Y la recuperación de la asamblea. También son aquí tres elementos como muy importantes. La asamblea de la comunidad, la asamblea de la escuela, de los alumnos, de la familia, para dialogar y ponernos de acuerdo. ¿Por qué hoy es difícil que la gente se ponga de acuerdo? Porque se perdieron símbolos comunes y eso debilitó confianza y eso hace difícil que se pongan de acuerdo las personas. Bueno, era el otro elemento. Y el tercero, decir que esta violencia se alimenta con los traumas. Miren, podemos decir, fíjense que la sociedad que vivimos, hay una crisis, tiene una crisis profunda. Y la crisis es que hemos construido la sociedad en un paradigma individualista. Nuestra democracia es muy individualista, la psicología, y por eso hoy tiene mucho auge las espiritualidades individualistas. Pero hemos recurrido a los místicos cristianos que ven, entienden la vida como una unidad. Y otro elemento que nos ayuda en este tiempo es la cosmovisión de los pueblos indígenas. ¿En qué se parece la cosmovisión de los pueblos indígenas y de los místicos cristianos? Que tienen como centro la unidad, la unidad. Y para el pueblo indígena, la unidad se construye desde la conversación. Es conversando con el otro como construir la unidad. Y una buena conversación nos hace conectarnos con Dios y Dios con un orden, con unos valores. Una buena conversación nos hace conectarnos con nuestro entorno y conectarnos con nuestro cuerpo. Una buena conversación nos da hambre, o sea, el cuerpo se nutre más. Una buena conversación hace que la gente duerma mejor, que descanse. Una buena conversación hace que se arraiguen al lugar, al territorio. Y también la buena conversación hace atraer memoria sana, echa raíces. La persona echa raíces, se llega a acordar de cosas que no se acordaba. Y la buena conversación hace que la persona eh, tenga una misión, descubra su misión. Una buena conversación hace que eso que vivió lo quiera compartir con otros. Y esta conversación también, lo que hace la conversación, lo hace el movimiento. Esto no está tan desarrollado en nuestra cultura, pero el movimiento, la danza, nos conecta con Dios, nos conecta con el entorno, con nuestra raíz y con la comunidad. Pero existe algo que es el trauma. El trauma es cuando en una situación de dificultad, en lugar de apoyo, recibimos indiferencia, maltrato o violencia. Eh, Ante un desencuentro, el trauma es un desencuentro, se genera una descarga de energía que la gente, ese desencuentro lo posiciona en primer plano y va pasando a segundo plano otras experiencias que tuvo. Entonces, ¿qué hace el trauma? El desencuentro hace que se desordenen los valores. Hay un desorden interno. El desencuentro hace que la gente se desconecte de su cuerpo o del entorno. Si yo vivo un desencuentro, no sé, en la cocina de mi comunidad, de mi casa, ir a esa cocina me va a evocar ese desencuentro y para mí va a ser desagradable estar en la cocina. Si el desencuentro fue, no sé, en una calle determinada, yo no voy a querer pasar por esa calle. Me hace querer, o sea, me desarraiga del lugar. Y el desencuentro me hace perder la memoria sana. Hay pérdida de memoria sana, se posiciona la memoria tóxica y hace que la persona se haga agresiva o se aísle. Y por eso va a ser muy importante, y esto yo creo que nos da una clave, construir la paz es construir encuentros significativos, con conversación, con símbolos, con
eh, celebraciones. El encuentro significativo nos hace fortalecer valores. El encuentro significativo nos hace volvernos a conectar con nuestro cuerpo y el entorno. Cuando la gente tiene un desencuentro, hasta se le quita el hambre, pero cuando tiene un encuentro significativo le da más hambre. Y también el encuentro significativo nos ayuda a recuperar la memoria sana y nos permite poder clarificar la misión. ¿Cuál es mi misión? Hacia dónde Dios me quiere? Y creo que como vida religiosa tenemos muchas narrativas, signos, símbolos para construir encuentros significativos, tanto entre nosotros mismos, con narrativas de Jesús, de los fundadores, símbolos que tenemos, o también construir encuentros significativos con la gente con la que trabajamos. Y eso va a ser un gran aporte hacia la construcción de la paz. Eh, desde aquí se entiende lo que les había compartido, déjame, de la pedagogía del buen convivir. Solo retomo, que se trata de que ante un problema, como primero vemos a ver eh, qué pasó, y luego, pero cuando la gente está muy centrada en lo que pasó o el daño que le hicieron, mientras no tenga un encuentro significativo donde se atienda esa necesidad que quedó, es difícil que asuma la responsabilidad. O sea, necesitamos vivir este encuentro significativo que permita asumir la responsabilidad y eso va a llevar a cambiar visiones, actitudes y prácticas para descubrir lo común en el otro. Un gran reto que tenemos hoy es descubrir lo común y así poder construir acuerdos para el buen convivir. Y lo vemos en la persona de Jesús, como si alguien tenemos expertos en generar encuentros significativos, es Jesús, en la manera que se acerca, que mira, que toca, que expulsa. Y ese encuentro significativo permite que la gente asuma su responsabilidad. Es difícil que la asuma si no vivió ese encuentro significativo, pero y de ahí lograr cambiar visiones, actitudes y prácticas, que es cuando nos damos cuenta cómo esta experiencia desagradable también nos hizo aprender, nos hizo conocer cosas nuevas, descubrirnos, tomar fuerza para poder tener una misión común y así llegar a un compromiso con el buen convivir. Es lo que les compartiría en esta segunda y última parte. Le damos las gracias pues al padre Jorge Atilano González por esta excelente conferencia que nos ha brindado y que recordemos y no olvidemos pues que la paz debe ser una realidad cotidiana y veamos pues para poder atender a esta fragmentación, busquemos el encuentro significativo y que realmente busquemos la paz desde el corazón y que el amor es lo que mueve todo. Agradecemos mucho al padre Jorge, le damos un aplauso desde la distancia y nos unimos en oración con él en sus ejercicios. Muchas gracias, padre Jorge. Gracias, padre Juan. Gracias, padre Gerardo y monseñor César. Un abrazo a todos y todas, a todos los rincones del país. Los que quieran asistir al segundo Diálogo Nacional por la Paz, ahí todavía es posible. Con la CIR se pueden poner de acuerdo. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias.